Y bueno, seguimos aquí porque hoy tenemos una invitada especial que es una colega, Sol Ditlevsen, a quien, bueno, ya le doy la bienvenida. Hola, Bueno, Sol. buenos días a todos. ¿Cómo Gracias va? por tenerme. No, gracias a vos por venir y por tu aporte que nos traes hoy. Un caso de la provincia de Tucumán Exacto, que tiene que ver con un menor de edad y unos datos ahí espeluznantes, espeluznantes realmente. espeluznantes. Bueno, ¿de qué se trata? Bueno, primero quiero aclarar que elegí este caso porque no vi que tuviera quizás la trascendencia que uno esperaría de un caso tan grave y tan llamativo, digamos. Sí, como otros casos, ¿no? Que han ocurrido recientemente, como tiene que ver Sí, con menores de edad. sí, tal cual. Eh, el caso se trata de un niño, Benjamín, que nació en julio del 2020 en la localidad de Ataona. Esta localidad se encuentra a 84 kilómetros de San Miguel de Tucumán. Y lo que sucede con este niño es que nace en un contexto de una familia eh, bastante, un contexto bastante Vulnerable. vulnerable. Sus padres tenían problemas de adicciones. Bueno, es el tercero. En un principio vemos o nos enteramos que es el tercero de tres hermanos. Tiene un hermano más grande de 8, una hermana de 4. Y bueno, la alerta llega de la mano de las abuelas del niño. Resulta que la familia, o sea, la madre solía llevar a los hijos a la capital de la provincia a visitar a su madre, o sea, la abuela materna. Y fue hasta mediados del 2021 que todo fue relativamente normal dentro del contexto de lo que era la vida de esta familia. Pero a mediados del 2021 el bebé, Benjamín, dejó de aparecer en la casa de la abuela. En las visitas que hacía la madre con sus otros hijos siempre había una excusa del estilo, bueno, lo dejé con un vecino, está en la casa de una amiga. Bueno, excusas, De un día para el básicamente. otro, De un día eso. para el otro dejó de aparecer. Y bueno, en un principio la abuela entendió, le pareció normal, hasta que llegó un punto en que después de mucha ausencia, de muchos meses, le empezó a llamar la atención. Además, la abuela como que se dio cuenta de que siempre que pedía fotos de los chicos, las del bebé eran siempre las mismas, era como que no crecía, Claro. más en esa edad que los niños Claro. cambian Cambian muchísimo. mucho en poco tiempo. Claro. Y bueno, obviamente la abuela, conociendo el contexto de esta familia, a mediados del 2021 decide hacer la denuncia por la desaparición del bebé. Ujú. Eh, bueno, Al momento de la desaparición, el bebé tenía un año y un medio. año y medio. Claro, tenía un año y medio. Resulta que una vez que la abuela hace la denuncia, bueno, la justicia comienza a ver un montón de situaciones que venían atravesando esta familia, que tenían que ver con el padre de los niños, entraba y salía constantemente de la comisaría por cuestiones de violencia de género, se sabía que era violento con ella y con los menores. Los menores tenían varias entradas a guardias por lesiones y demás. Entonces, bueno, decide actuar la policía, decide actuar la justicia y detener a la madre del menor. Y el padre en este momento ya estaba detenido por violencia de género nuevamente. Pero lo que pasaba era que entraba, salía, ella lo iba a visitar, lo volvía a Volvía. recibir en la casa, además. Bueno, una vez que logran detener a la madre, se da algo que resulta muy sorprendente, que es que la mujer niega la existencia del bebé. O sea, allanan la casa, detienen a la madre, encuentran a los dos hijos mayores, los ponen a disposición de la justicia, empiezan a preguntar por el tercer niño y la madre niega que haya existido, niega que haya nacido alguna vez. Entonces, bueno, ya ahí la justicia tiene que investigar junto con el hospital, buscar partida de nacimiento, qué sé yo. Se deja en evidencia que el bebé efectivamente Existía. había nacido, claro. Y a partir de ahí, bueno, ya empieza todo un proceso de investigación que tiene que ver más con dónde estaba. Primero, una causa que parecía una desaparición, que bueno, finalmente termina en homicidio. Comienzan a
entrevistar a Romina, la madre de estos niños. Primero lo niega, después dice que su marido lo había entregado a una persona. O sea, que un día Que lo había regalado. había aparecido un auto en la puerta de su casa y el marido había salido, había entregado al nene y ella no había preguntado más nada porque vivía en este contexto de violencia. Claro. Y bueno, finalmente es a partir de una cámara de Gesell que la justicia ordena hacer a los niños, que logran como armar un poco el rompecabezas de lo que había pasado. Aparentemente un día, una tarde cualquiera, el padre de los niños estaba en la casa, se enoja por algo que hace el bebé. Uno no se puede imaginar Sí, qué puede haber hecho. Cualquier travesura. Sí. Insignificante. Se enoja por algo que hace el bebé, le pega una cachetada y cuando el bebé cae al piso, el padre lo golpea en la cabeza con un bloque de cemento. Terrible. Eso no es todo, sino que el horror continúa cuando tapa el cuerpo del bebé y obliga a la familia a sentarse a comer como si nada. O sea, imagínate el trauma que estamos hablando de esos niños. Sí. Finalmente, bueno, los niños cuentan esto, el niño mayor cuenta que se acercó al cuerpo del bebé, que lo trató de reanimar, de ver claro. si respiraba y qué sé yo. No. Y finalmente el padre se lleva el cuerpo y lo entierra. Bueno, es recién en el 2023, o sea, estamos hablando de casi un año y medio después, sí, casi 2 años, que aparecen los restos del cuerpo de Benjamín en el monte, cerca, en las zonas linderas a la casa. Y bueno, se tiene que hacer una autopsia y demás. A todo esto, toda esta lucha fue impulsada por las abuelas de los chicos. O sea, los padres estaban detenidos, los chicos quedaron a cargo de la abuela materna y todo el proceso fue impulsado por 2 mujeres que fueron las que dieron el alerta y las que dijeron, che, hay uno de mis nietos que está faltando. Y bueno, la justicia finalmente consigue hacer la autopsia y demás, y recién hace 2 semanas los familiares pudieron recuperar los restos del cuerpo de Benjamín y enterrarlo como finalmente corresponde. Después, bueno, se habrán hecho estudios de ADN y demás cuestiones de esos restos y se confirmó que se trataba de él. Sí. Terrible. Y a todo esto la familia ya tenía... bueno, creo que estas cosas son las que a veces a nosotros nos hacen cuestionarnos cómo funciona la justicia y cómo funciona, la justicia en estos casos. Digo, después de que tuvimos un caso tan terrible y tan difundido como fue el caso de Logan, por ejemplo, es incomprensible que, como en este caso, no se haya alertado antes a la justicia, porque en el 2018 ya había fallecido un bebé a cargo de esos padres. Eran 4. Había otro bebé que había fallecido. ¿Y se sabe por qué, cómo, en qué circunstancias? Supuestamente ingresó a la guardia con... los padres hablaron de una broncoaspiración, pero los médicos denunciaron, y está en el expediente, que esa criatura tenía lesiones compatibles con golpes de vieja data. Entonces ya había una alerta, y si empezamos a sumar todos los alertas, estamos hablando de un bebé que ya había fallecido, 2 hermanos que se la pasaban entrando y saliendo a la guardia con lesiones, una madre que denunciaba violencia de género, y claramente las abuelas hoy por hoy lo que tratan de exponer es que si se hubieran dado importancia a todas esas alertas, hoy no estarían llorando al nieto, claramente. No, realmente terrible. Bueno, acá es importante esto que decís, Sol, porque, bueno, primero un caso que no fue prácticamente difundido en la dimensión que sí han sido difundidos otros, y la importancia, ¿no?, en estos tiempos en que se denosta la presencia del Estado o la existencia del Estado, la importancia que tienen estos casos, porque si no es el Estado el que protege los derechos de los niños, ¿quién va a ser, no? Entonces, me parece que es importante ver este caso desde esa perspectiva.
todas estas alertas obviamente han estado presentes y nadie les ha dado ningún tipo de relevancia como para tomar medidas antes de que ocurrieran estos hechos tan lamentables, que bueno, irreversibles obviamente. Si bien, bueno, tanto la mujer que se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad y por ende no puede proteger a sus hijos, y estos niños también que, bueno, han sufrido evidentemente una violencia terrible y un abandono por parte de, bueno, su madre por la situación en la que se encuentra. Del Estado. Y del Estado principalmente, que no ha podido observar estas alertas que vos mencionabas. Bueno, un caso realmente conmovedor, impresionante, que te eriza la piel, ¿no? Sí. Y bueno, y creo que también la sociedad está acá involucrada, ¿no? Porque todos estamos a veces tan metidos en nuestras cosas que no dimensionamos estas cuestiones o no las vemos o las pasamos por alto, y creo que, bueno, también el hecho de, como ciudadanos responsables, tenemos que también tener esa empatía, ¿no? de involucrarnos también. Yo creo que me recordaba el caso de Lucio Dupuy, que fue tan expuesto. Sí, totalmente. Y se conoció en todo el país y generó tanta indignación porque realmente era un caso terrible. Pero con esto me pasa lo mismo. O sea, digo, hay todo un sistema que no ve estas alertas. Y no hablo solamente del médico que atiende niños en la guardia y que tiene que dar aviso de esas situaciones, sino que considero que hay todo un sistema de maestras, vecinos, un montón, un círculo social que corresponde al círculo que puede tener cualquier niño, obviamente salvando que estamos hablando de personas que vivían en el medio del campo. En el medio de un monte que tal vez no había gente cerca y que por ahí, bueno, no había, pero alguien siempre ve algo. Sí, tal cual. Y es importante involucrarse y tomar cartas en el asunto. A veces uno piensa, pero esto me puede traer problemas, porque bueno, la gente puede estar pensando eso, ¿no? Sí, y después me llaman y tengo que declarar y es el vecino y demás, pero bueno, después, bueno, pasan estas cosas, ¿no? Y a veces, muchas veces, en muchos casos se pueden evitar estos desenlaces terribles con una simple participación y poder involucrarse y ser empático, ¿no? con lo que pasa a nuestro alrededor. Un poco más de compromiso de parte de los adultos, principalmente cuando se trata de los niños. Claro. Pero sí, es estremecedor el caso. Bueno, gracias, Sol.